Veamos entonces lo que escribe Lucas al respecto de la cena pascual y sobre Judas. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no sabían de qué manera hacer desaparecer a Jesús, porque temían al pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre cómo se lo entregaría. Se alegraron y acordaron darle dinero. Lucas añade que se encontró también con el jefe de la policía local. Me admira no poner el número 30, pues este número hace parte de una profecía sobre la pasión y resurrección de Jesús. Es importante el número 30, monedas de plata, ¿no lo veis así? Continuemos por la cena pascual según Lucas. Llegada la hora, Jesús sentó a la mesa con sus apóstoles. Les dijo: en verdad he deseado muchísimo comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les aseguro ya no la volveré a celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo: tómenla y repártanla entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Entonces no resucita, dice claramente que no volverá. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser derramada por ustedes. Sin embargo, sepan que la mano del que me traiciona está sobre la mesa al lado mío. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre de aquel hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. En Lucas hay la Eucaristía tal como en Mateo, pero se habla de una traición, pero Jesús no dice quién es. Pedro dijo: Señor, estoy listo para acompañarte a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: Pedro, te digo que hoy mismo, antes del canto del gallo, 3 veces negarás haberme conocido. La negación de Pedro solo es igual a la de Juan y Mateo en el número de veces que Pedro ha negado a Jesús. 3 veces. Y también que Jesús le dice claramente a Pedro: tú me vas a negar 3 veces. Solo faltaba que el autor escribiera: sí, eres tú el traidor. Arresto de Jesús en Lucas. Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Se acercó a Jesús para darle un beso y Jesús le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. En Lucas, Judas también fue al olivo con un grupo y se acercó de Jesús para darle un beso, tal como en Mateo, pero distinto de Juan. ¿En cuál creer? ¿Y qué se pasó con Judas después? Lucas no escribe nada de un Judas arrepentido por entregar a Jesús, yéndose a ahorcar de seguida. Qué raro, ¿no? Veamos entonces ahora al Evangelio de San Marcos lo que escribe respecto a la cena pascual y de Judas. Traición de Judas. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. También Marcos nos sabe la cantidad de dinero que han dado a Judas. Mientras estaba a la mesa comiendo, dijo Jesús: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Distinto de Juan, de Mateo y de Lucas. La situación es la misma, la cena pascual, pero el desarrollo de las historias son distintas entre todos los evangelistas. Qué raro, ¿no?
Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron por el monte de los olivos. Jesús les dijo, todos os escandalizaréis como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó, aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Aquí también hay la Eucaristía y la predicción de Jesús sobre su muerte y su resurrección. Escribiendo tal como en Mateo, Jesús dijo que iba delante de ellos hacia Galilea. Los escritos de Mateo y Marcos son mismo muy parecidos. Parece que, a modos que adaptados, yo veo mismo copiados. En Lucas, Pedro negó a Jesús en la sala de la cena pascual, tal como en Juan. Pero en Mateo y Marcos, la negación de Pedro ya fue después de salir de la sala. Se fueron de allí y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo. Él tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. En Marcos, el Espíritu Santo reveló que Jesús dijo a sus apóstoles que iba a morir y a resucitar. Y les dijo por 2 ocasiones distintas. Raro que tanto a Juan como a Mateo, sus verdaderos discípulos, no se recuerden de esas afirmaciones de Jesús, pues no las escriben. Marcos continúa escribiendo la pasión y muerte de Jesús, pero de Judas no escribe nada más. Bueno, 4 evangelios y 4 formas distintas de relatar el encuentro de Jesús con Simón Pedro. Por 4 veces los evangelistas cuentan sobre la traición de Judas a Jesús. Pero son de 4 formas distintas la forma de cómo Jesús fue entregado por Judas. Solo Mateo cuenta que Judas se ahorcó, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro también confirma que Judas murió ahorcado por remordimiento. Hay 4 cenas pascuales distintas y dichos muy semejantes con palabras iguales entre algunos evangelistas sobre los hechos de Judas. Parece que alguien se esforzó por hacer creer al resto de la humanidad que Pedro es el jefe de la iglesia por orden de Jesús y que Judas fue el que entregó Jesús a muerte. Veamos los momentos inmediatamente anteriores al arresto de Jesús en los 4 evangelios. Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. En Mateo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemani, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Además del arresto de Jesús ser distinto entre Mateo y Juan, vemos que Mateo escribe sobre las oraciones de Jesús en el huerto. Juan os olvidó de escribir que Jesús se apartó para orar, o las oraciones son una invención del evangelista. Quizás por el poder del Espíritu Santo, Mateo nos revela las oraciones que Jesús rezó a su Padre, y que ninguno oyó, pues estaban todos durmiendo. No, esto lo reveló el Espíritu Santo a Mateo. Quien quiera que lo crea, yo no. Lucas. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en la tentación. Después se alejó de ellos como a distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres aparte de mí esta prueba, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo. Entró en agonía y oraba con más insistencia, y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos y los halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿cómo pueden dormir? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Estaba todavía hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12, se acercó a Jesús para darle un beso. Lucas cuenta algo parecido a Mateo, pero añade que un ángel bajó del cielo para animar a Jesús. Es así, Lucas era muy inventor. Todo ese evangelio está lleno de ángeles que vienen a revelar o a consolar algo o a alguien, o por la acción del Espíritu Santo que reveló a Lucas lo que a los otros evangelistas y discípulos de Jesús nos reveló. Crean ustedes, a mí cuando entran ángeles y Espíritu Santo en los escritos, estos pierden su valor, su veracidad. Vamos a ver en Marcos, oración en Getsemaní. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dicen a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que si era posible se alejase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió, los encontró entre los veces durmiendo, porque sus ojos se les cerraban. Y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: ya podéis dormir y descansar, basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandados por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ya lo he dicho antes. El Evangelio de Marcos es casi una copia del Evangelio de Mateo. Algunos de ustedes pueden creer que fue el Espíritu Santo que hizo con que los dos evangelistas escribieron lo mismo y que los hechos fueron mismo así, pero para mí me parece una copia. Veamos algunas frases del Evangelio de Mateo y Marcos. Mateo:
levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Marcos, levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Mateo, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Marcos, todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Son demasiadas coincidencias entre las palabras de los dos evangelistas. Alguien adaptó el evangelio de Marcos con el de Mateo, ¿no lo veis? Con el objetivo de nos hacer creer en una historia que no cuadra, la de la traición de Judas a Jesús. ¿En cuál evangelio vamos nosotros a creer? Si hasta el arresto de Jesús es contado de formas distintas por dos de sus discípulos. Yo ya ni cuento con los evangelios de Lucas y Marcos, porque estos dos no eran sus discípulos, no estaban allí para ver lo que ocurrió. Veamos entonces cómo es la resurrección de Jesús contada por los 4 evangelistas. A ver si ahora los escritos son más parecidos. Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego entró Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que ya había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los dos discípulos a los suyos. A retener. María Magdalena fue sola al sepulcro, domingo, y vio que la piedra había sido removida. No cuenta que entró en él, pero imaginamos que sí, porque se fue a encontrar con Pedro y Juan y les dice que Jesús ya no se encontraba allí. Mateo. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas, pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero María Magdalena no fue sola, como hemos visto en Juan. No, aquí María Magdalena fue con otra María. Y fíjense, vio un ángel bajar del cielo con grandes truenos, hizo rodar la piedra, sentar sobre ella. Es el propio ángel que dice a las Marías que él ya no se encuentra dentro y que los guardias se quedaron como muertos. Sí, aquí hay guardias, en Juan no, pero en Mateo hay guardias y un ángel. Quiero que fijen también esta frase. Él ha resucitado entre los muertos y irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Lucas. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se le aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían
Al levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todos los apóstoles. Aquí, en Lucas, el exagerado, no es solamente María Magdalena y otra María, sino un montón de ellas. Y la piedra ya estaba removida. No hay guardias. Y encontraron a 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Tal como en Mateo apareció uno, pero solo uno, con vestidura deslumbrante. Y Marcos, ¿cómo es la resurrección? Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron, pero id a decir a sus discípulos y a Pedro: él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Como os dijo, ellos salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. En este son al final 3 mujeres. María Magdalena, esta viene siempre, al final también era la novia de Jesús, y en su evangelio es claro que ella cuenta que Jesús se acostaba con ella, así también con Salomé. Ahí llegaremos, y que también viene con las otras 2. Ahora, continuemos con la resurrección de Marcos. No hay guardias, la piedra está removida, y encuentra un joven de vestidura blanca, quizás un ángel. Esto es de broma, ¿no? Ninguno de los 4 evangelios cuenta lo mismo. Lo curioso es que las iglesias cristianas y mismo películas sobre Jesús consiguen hacer un hilo de historia basándose ahora en un evangelio o en otro, mezclando de la manera que conforme la peli o iglesia más les gusta. Pero claro, tienen que omitir también otras cosas. Y hasta hace poco tiempo yo también veía así las cosas, pero como nos enseñaba, pero ahora comparando los evangelios no veo un hilo de historia lógico, no hay resurrección. Pero vos he dicho a poco para fijar la frase de Mateo. La voy a decir de nuevo inmediatamente, la de Marcos. Mateo ha resucitado entre los muertos y irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán. Marcos, él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Palabras tan parecidas que para mí fueron copiadas, pero vamos entonces a ver cómo fue en Galilea.